¿Alguna vez te has preguntado si la razón y la fe pueden estar conectadas? Se nos ha enseñado o hemos escuchado más alguna vez que son opuestas, pero la escolástica nos muestra cómo pueden ser más similares de lo que pensamos. En este video exploraremos cómo la razón y la fe no solo pueden coexistir, sino que son conceptos complementarios. Acompáñanos en este viaje a través del tiempo para descubrir cómo los grandes pensadores escolásticos como Tomás de Aquino lograron unir estos dos mundos aparentemente opuestos. La escolástica fue un movimiento que se desarrolló entre el siglo XI y XV y buscaba resolver las dudas entre la razón y la fe de una manera clara y comprensible. Se caracterizó por armonizar ambos conceptos para comprender y explicar las revelaciones sobrenaturales del cristianismo. Y para lograrlo, los escolásticos emplearon disciplinas como la lógica, la ética, la teología, dialéctica, metafísica, psicología y entre otras, y se basaron en un método estructurado de tres etapas principales. La lectura consistía en estudiar textos de autoridad como tratados teológicos o fragmentos bíblicos interpretándose cuidadosamente. La pregunta implicaba analizar críticamente los textos comparando versiones y resolviendo contradicciones o dudas sobre su significado. Y el último punto, que es la discusión, era un debate oral en el que se exponían y defendían las ideas frente a otros académicos, utilizando la dialéctica para abordar objeciones y alcanzar conclusiones más profundas. Algunos de sus principales exponentes fueron ellos, aunque la lista de nombres es bastante larga. Sin embargo, Canterbury, Abelardo y Tomás de Aquino son reconocidos por sus aportes sobresalientes. Y hasta este punto de la historia, y de manera general, la sociedad podía aceptar la compatibilidad entre la razón y la fe. Pero luego de la escolástica llega el periodo del Renacimiento, un movimiento cultural en la Europa occidental entre los siglos XV y XVI que supuso un periodo de transición entre la Edad Media y la Edad Moderna. Proponía lo siguiente. Y fue entonces, desde este momento de la historia, que la sociedad decidió sacar a Dios del centro de todas las cosas y establecerse a sí mismo como su propio centro. Aunque siendo honestos, no es de cuestionar que esto pasara debido a todas las atrocidades cometidas durante esa época en nombre de Dios, como la Inquisición o las Cruzadas, que podríamos hablar de eso en otro video. Pero desde entonces se nos ha enseñado que es necesario sacar a Dios de los escenarios de la ciencia y el mundo en general. Así lo han afirmado grandes hombres que han marcado la historia como Marx, Nietzsche o Freud. Pero, ¿se puede lograr aquello? Y mientras piensas en esa pregunta, te invito a volver al colegio y no va a ser de manera literal, pero sí vamos a repasar lo que te enseñaron en ciencias. ¿Estás preparado? Pues vamos. Copérnico. ¿Te acuerdas qué propuso? Él dijo que la Tierra giraba en órbitas circulares alrededor del Sol, la teoría heliocéntrica, y no que el Sol giraba alrededor de la Tierra, la teoría geocéntrica, como en ese tiempo era aceptado. Por supuesto, tus maestros te enseñaron eso, pero nunca te dijeron que era un hombre de fe que servía en una iglesia junto a su tío. Vamos con el siguiente, Galilei. ¿Te acuerdas de él? Astrónomo, ingeniero, matemático y físico italiano relacionado estrechamente con la revolución científica. Fue un eminente hombre del Renacimiento que mostró interés por casi todas las ciencias y artes, pero adivina qué, era creyente. Aunque es necesario decir que no la Iglesia Católica. Siguiente, Johannes Kepler, astrónomo y matemático alemán conocido fundamentalmente por sus leyes sobre el movimiento de los planetas en su órbita alrededor del Sol. ¿Y adivina qué? También era creyente. Y de seguro te lo recuerdas, el hombre de la manzana, Isaac Newton. Él desarrolló la ley de la gravedad, aunque sus aportaciones de la física abarcan todos los campos: mecánica, dinámica, óptica, alquimia. También hizo grandes contribuciones sobre la naturaleza de la luz y la óptica, pero su gran pasión fue la alquimia y el estudio de la Biblia. Sí, escuchaste bien. Se dedicó a estudiar a fondo la Biblia y la historia del cristianismo, convirtiéndose propiamente en un teólogo y un exégeta. Newton fue profundamente religioso y pensaba que se podía leer la obra de Dios tanto en la Biblia como en la naturaleza y que Dios había dotado al mundo con unas leyes que eran inmutables. John Dalton, el átomo, ¿no? Químico y matemático inglés que descubrió el átomo. Él supo combinar el rigor científico de la química con sus creencias religiosas. Su vida estuvo anclada a su fe. Gregor Mendel, volvamos a biología, bases de la genética moderna. De seguro te enseñaron del carácter dominante y recesivo, pero omitieron la parte de su fe en Dios. Y mi favorito, Georges Lemaitre. La teoría del Big Bang es la teoría más respaldada actualmente para dar una explicación a la creación y a la expansión progresiva del universo. En esta teoría se dice que el universo comenzó con un punto ínfimo y una gran explosión. El modelo cosmológico del Big Bang es el contexto teórico más aceptado en el presente para explicar la evolución. El inicio de la vida. ¿Conoces a alguien que ponga en duda esta teoría? Bueno, el mundo entero enseña que la más aceptable, pero nadie te dijo que George fue un sacerdote y astrónomo belga que la postuló y que incluso podría explicar el relato del Génesis bíblico, es decir, la teoría del creacionismo y no la evolución. Una vez más, el mundo científico toma aquello que le sirve, pero desecha lo que no quiere que sepamos. Puedo apostarte que nadie te enseñó acerca de la fe de Lemaitre.
Jérôme Lejeune, médico francés considerado el padre de la genética moderna por su descubrimiento de la trisonomía del cromosoma 21, el síndrome de Down, fiel creyente. Francis Collins, genetista estadounidense. En sus inicios como doctor se consideraba ateo y no creía en la existencia de un dios, pero luego de años de pasar estudiando el ADN reconoció que detrás de semejante complejidad y perfección debía existir una mente brillante. Se convirtió al cristianismo y hoy en día considera que la ciencia y la fe no tienen por qué estar en conflicto. De hecho, en 2007 fundó la Fundación Biólogos, con el objetivo de abordar los temas centrales de la ciencia y la religión y hacer hincapié en una compatibilidad entre la ciencia y la fe cristiana. Y así la lista es larga y sigue como Cristóbal Colón, Louis Pasteur, C.S. Lewis, Florence Nightingale o John Lennox. Y, escuchaste bien, John Lennox no es el legendario de la banda de The Beatles, pero sí el famoso profesor de la Universidad de Oxford, doctor en matemáticas. Ahora, a pesar de todo lo que te mencioné y la evidencia, nuestra sociedad sigue creyendo que esto es incompatible. Ahora, ¿de dónde viene? La idea proviene del ateísmo, una postura intelectual y afectiva que niega la existencia de Dios y de cualquier proceso sobrenatural, donde la razón y el saber es el centro de todas las cosas. En otras palabras, el renacentismo puro. Los ateos más influyentes de este siglo, como Christopher Hitchens, Sam Harris o Daniel Dennett, de hecho se atribuyen ser científicos, pero no lo son, todos ellos son filósofos. Y desde ese punto nos han hecho creer que la razón y la fe son opuestas, que los creyentes son personas que solo buscan algo a que aferrarse y por eso su juicio pareciera nublarse por una fe que es ciega y sin fundamento. Pero la verdad es que Dios nunca nos ha pedido ese tipo de fe. Su invitación es que confiemos en Él y que usemos la razón y el entendimiento para corroborar aquella confianza. Es por esto que más del 95% de los premios Nobel de física, química, fisiología, medicina de los últimos 100 años han sido creyentes. Es decir, que solo un 5% se manifiesta como agnóstico o ateo. Aquí puedes darte cuenta que el listado es gigante. Todos ellos han sido creyentes. Hace muchos años atrás, Louis Pasteur una vez dijo: la poca ciencia aleja de Dios, mientras que la mucha ciencia devuelve a Él. Anthony Flew, profesor de filosofía de quien se ha dicho que fue el ateo más influyente del mundo, pasó más de 50 años de su vida destinado a la enseñanza del ateísmo y utilizó muchos argumentos en contra de la fe. El doctor en filosofía, a sus 81 años, dijo que tuvo que rendirse ante la evidencia de los hechos. Según Flew, tales hechos incluyen recientes descubrimientos científicos en los campos de la cosmología y de la física, y además explicó que los hallazgos realizados durante más de 50 años de investigación del ADN sirven de base para nuevos y poderosísimos argumentos a favor del diseño. Declaró también que incluso el relato bíblico del capítulo 1 del Génesis podría ser exacto desde el punto de vista científico. Esto fue lo mismo que Pablo le dijo hace muchos siglos atrás a los creyentes que vivían en Roma. La creación, con todo el esplendor de su complejidad, de su perfección y de su hermosura, es la mayor prueba de que existe un creador. Ahora volvamos a Pasteur. Un poco de ciencia te aleja de Dios, pero mucha ciencia te devuelve a Él. La lucha de Canterbury o de Aquino a través de la escolástica para mostrar a otros la compatibilidad entre la razón y la fe sigue vigente. Tal vez sean otros nombres y otros exponentes, pero la verdad es que la escolástica sigue viva hasta nuestros días. Y hay muchas cosas más que decir, pero el video sería infinito. Así que vamos a dejarlo hasta acá, pero sí te quiero dejar con la siguiente pregunta. ¿Aún crees que la razón y la fe son incompatibles?